Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una figura que casi todos creemos conocer, el rey David. Pero, a ver, vamos a dejar un poco de lado esa imagen del pastorcito con la onda. Sí, la de la escuela dominical. Exacto. Hoy vamos a analizar al estratega, al pecador, al poeta, al político. Es sin duda una de las personalidades más complejas de la historia. Totalmente. Y contradictorias. Y para desglosarlo tenemos un material de primera. Por un lado, un comentario bíblico muy denso sobre el libro de 2 Samuel, que se centra en una idea clave: la restauración. Ajá. Por otro, una tesis teológica que a mí me pareció fascinante, que ve a David como un guerrero en un conflicto espiritual casi cósmico. O sea, más allá de lo militar. Mucho más allá. Y para anclar todo esto en la realidad, una pequeña pero importantísima pieza de piedra: la estela de Tel Dan. La prueba arqueológica. La prueba clave. Nuestra misión hoy es entender las tensiones que definieron a David. ¿Fue un héroe de fe? ¿Un político calculador? ¿Un hombre atormentado? O todo eso junto. ¿O todo eso junto? Aquí es donde se pone bueno. Bueno, arranquemos. Arranquemos con esa descripción que lo define todo. Un hombre conforme al corazón de Dios. La famosa frase. Claro. Suena a perfección, ¿no? Como a un modelo de conducta. Pero cuando uno lee su historia, pues no cuadra. El comentario de 2 Samuel propone algo distinto, ¿verdad? Exacto. La idea central de esa fuente es que la historia de David no es un manual de cómo ser perfecto. Para nada. ¿Sí, no? Sino una demostración del poder de Dios para restaurar a personas que están, completamente rotas. Y David es el caso de estudio número 1. O sea que conforme a su corazón no significa sin fallas. No. Significaría más bien alguien cuya voluntad, a pesar de sus caídas, y vaya que fueron catastróficas, se realinea una y otra vez con la voluntad divina. A través de un arrepentimiento muy doloroso, supongo. Muy doloroso. Y sí que la necesitaba, esa restauración. Porque sus errores no son pequeños deslices. Para nada. El adulterio con Betsabé y el asesinato a sangre fría de su esposo Urías, eso desata un infierno en su propia familia. Un infierno es la palabra correcta. La profecía que le da el profeta Natán es escalofriante por lo literal que resulta. ¿La de la espada nunca se apartará de tu casa? Esa misma. Y a partir de ahí su vida familiar se desmorona de una forma brutal. El comentario detalla la secuencia. A ver. Primero, la violación de su hija Tamar por su medio hermano Amnón. Terrible. Luego, el asesinato de Amnón a manos de Absalón, otro de sus hijos, en venganza. Y todo culmina con la rebelión abierta de su hijo favorito, Absalón. Quien le hace un golpe de estado, básicamente. Un golpe de estado. Obliga a David, ya un rey anciano, a huir de Jerusalén para salvar su vida. No es un castigo abstracto, es una implosión familiar directa y sangrienta. Es una catástrofe total. Después de algo así, uno esperaría que la historia lo descartara, ¿no? Como un rey fallido. Pero el relato da un giro. Totalmente. El foco se mueve de la ofensa a la respuesta de David. A la confesión. Exacto. La narrativa se detiene en su confesión. Y tenemos un registro de eso en el Salmo 51, que la tradición atribuye a este momento. Que es un documento de una vulnerabilidad increíble. Para un monarca de la Edad del Bronce, es algo inaudito. No hay excusas, no culpa a nadie más. Reconoce que merece el castigo. Y su primer clamor es: «Ten piedad de mí, oh Dios». Sí, pero no se queda ahí. No es solo un «lo siento». No, va mucho más allá. Pide algo que suena casi como una cirugía espiritual. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y sobre ese punto, la tesis teológica tiene una idea muy potente. ¿Qué dice? Dice que ese clamor es, en esencia, David pidiendo ser una persona completamente nueva. Es un ruego por un nuevo yo. No quiere un parche, quiere un trasplante. Exacto. Y según las fuentes, es esta confesión radical, este coincidir con Dios en la gravedad de su propio pecado, lo que abre la puerta a la restauración. Este ciclo de pecado, consecuencia, confesión y restauración es el motor de su biografía. Y pensar que un líder con esas fallas tan profundas llegó a ser rey. Su ascenso tampoco fue un camino de rosas, ¿verdad? Para nada. Fue un proceso larguísimo y muy peligroso. Él no se corona al día siguiente de la muerte de Saúl. No, que va. Pasa casi una década como un fugitivo, un exiliado. Lidera una banda de mercenarios en territorio enemigo, mientras el heredero de Saúl gobierna en el norte.
El comentario bíblico resalta mucho su paciencia. Su paciencia y su astucia política para, poco a poco, ir unificando una nación que estaba partida en dos. El texto dice que guió a la nación con integridad de corazón y habilidad de manos. Una mezcla de piedad y competencia. Digamos que sí. Ok, esa es la versión, por así decirlo, oficial. Integridad y habilidad. Pero la tesis teológica que estamos viendo introduce una lectura mucho más cínica. Sí, aquí es donde la cosa se complica. Casi como un thriller político. Totalmente. La tesis recoge la visión de varios académicos que leen toda esta narrativa del ascenso de David como una obra maestra de propaganda política. Una apología. Una apología diseñada para legitimar su reinado. Y el principal argumento son las muchas muertes convenientes que ocurren a su alrededor. Que casualmente le despejan el camino al trono. Casualmente. Pero a ver, un momento. ¿La tesis sugiere que David era un asesino en serie que lo encubrió todo o es más sutil? Es mucho más sutil, y eso es lo fascinante. ¿Cómo puede el texto llamarlo conforme al corazón de Dios y al mismo tiempo dejar estas pistas? Es que el texto nunca acusa a David directamente. De hecho, hace todo lo contrario. Cuando el general de Saúl, Abner, es asesinado, El texto dice que David no tuvo nada que ver. y que lloró públicamente su muerte. Cuando el hijo y heredero de Saúl, Isboset, es asesinado, David ordena ejecutar a los asesinos. O sea, oficialmente él queda limpio en cada caso. Oficialmente. Pero la crítica que recoge la tesis es, son demasiadas coincidencias. Todos sus rivales políticos terminan muertos, y él siempre se beneficia. El texto lo absuelve, pero las circunstancias son sospechosas. Muy sospechosas. Nos presentan a un David mucho más ambiguo. Quizás no dio la orden, pero supo aprovechar la situación. Un estratega político cuya inocencia es, pues, como mínimo cuestionable. Entonces nos quedamos con esta tensión enorme. Un rey piadoso y un político maquiavélico. Y durante siglos, todo este debate se basaba solo en el texto bíblico. Claro, se podía argumentar que era solo una leyenda, un mito fundacional. Era una palabra contra otra. Pero entonces en 1993 los arqueólogos encontraron algo. Algo que cambió el juego por completo. La estela de Tel Dan. Exacto. En una excavación en Tel Dan, al norte de Israel, apareció un fragmento de una estela de basalto negro. Era un monumento de un rey enemigo, ¿cierto? Sí, de Asael de Damasco, más de un siglo después de la muerte de David. Y en la inscripción, en arameo, Asael se jacta de sus conquistas y dice que derrotó al rey de Israel y al rey de la casa de David. La casa de David. ¿Y por qué es tan importante esa frase? Porque es la primera vez que se encontraba el nombre de David en un registro arqueológico fuera de la Biblia. Y de un enemigo nada menos. Lo que es aún más impactante. Esto confirmó dos cosas cruciales. Primero, que David no era un mito, era una figura histórica real. Y segundo, que su influencia fue tan masiva que 100 años después sus enemigos seguían llamando a la dinastía de Judá la casa de David. Le dio una base histórica sólida a toda la discusión. Ya no se podía decir que era un personaje de ficción. Así que fue una figura histórica real. Un rey, un guerrero. Pero la tesis teológica argumenta que sus batallas más importantes no fueron contra los filisteos. No, para nada. Propone que sus luchas más grandes fueron internas, espirituales. Habla de un conflicto cósmico del bien y del mal en 3 frentes de batalla. Exacto. Y el primer frente es contra lo que el texto llama Satanás. A ver, estamos hablando del diablo, con cuernos y tridente. No exactamente. La tesis lo explica más como una fuerza adversaria o un antagonista espiritual. Entiendo. La idea se remonta al inicio de su historia. Cuando el Espíritu de Dios abandona al rey Saúl, el texto dice que un espíritu malo comienza a atormentarlo. Y traen a David, el joven músico, para que lo calme con el arpa. Y funciona. La narrativa presenta a David no solo como un músico, sino como alguien cuya presencia trae una especie de paz espiritual. O sea, su título de hombre de guerra no sería solo militar. La tesis sugiere que también se refiere a un temple guerrero para enfrentar estas fuerzas espirituales adversas. Fascinante. ¿Y el segundo frente de batalla? El segundo frente es el pecado, que ya tocamos, pero la tesis lo analiza con un marco muy específico. La batalla contra los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el caso de Betsabé es el ejemplo perfecto de esto. El caso de estudio. A mí me llama mucho la atención cómo lo narra la Biblia.
es increíblemente escueto. ¿Como un informe policial? Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Es brutalmente directo. ¿Qué dice la tesis sobre ese estilo? Que esa falta de detalle es intencional, teológicamente significativa. No romantiza el acto, lo presenta en su cruda realidad, un acto de poder y de lujuria. Es una transacción, no una historia de amor. Exacto. La brevedad del texto muestra el vacío de ese deseo, y la respuesta espiritual a ese vacío es, de nuevo, el Salmo 51. Donde pide verdad en lo íntimo. Y ser purificado con hisopo, que era una planta usada en rituales de limpieza para enfermedades graves, como la lepra. O sea, él ve su pecado como una enfermedad profunda. Que necesita una cura radical. Y el tercer frente. El tercer frente es lo que la tesis llama el mundo. No el planeta, sino un sistema de poder humano opresor y corrupto. La rebelión de Absalón. El paradigma es ese. Su hijo no se rebela solo con espadas, sino con una campaña de relaciones públicas. Se paraba a las puertas de la ciudad, escuchaba al pueblo y les decía: si yo fuera juez, sí que les haría justicia. Populismo puro. Populismo y tácticas mediáticas para dar un golpe de Estado. La Biblia dice que Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Una historia que suena bastante moderna, la verdad. ¿Y cómo responde David a este ataque? Su respuesta es completamente contraintuitiva y espiritualmente reveladora. A ver. Mientras huye de Jerusalén, sus hombres llevan con él el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel. Lógico, para tener a Dios de su lado. Pues David los detiene y les ordena que la devuelvan a la ciudad. Se niega a usar a Dios como un amuleto de buena suerte. No quiere manipular lo sagrado para su beneficio. Exacto. Básicamente dice, si Dios quiere restaurarme, lo hará. Y si no, que haga lo que le parezca bien. Es un acto de sumisión absoluta. Y la tesis lo conecta con un salmo, ¿no? Con el Salmo 63, escrito en el desierto donde no pide el trono de vuelta, dice que su alma tiene sed de ver el poder y la gloria de Dios en el santuario. Su ancla no está en el poder, sino en la adoración. Ok, intentemos juntar todas estas piezas. Después de todo este análisis, ¿cómo queda la figura de David? Compleja. Por un lado, es innegable que es el rey más grande de la historia de Israel. Unificó la nación, estableció Jerusalén como capital. Y recibió el pacto davídico. La promesa divina de que su dinastía sería eterna. Una promesa que para la tradición judeo-cristiana llega hasta el Mesías. Esa es una cara de la moneda, la del rey idealizado. Pero la otra cara es inevitablemente compleja y oscura. Es que las fuentes nos obligan a sostener dos ideas que parecen contradictorias. Totalmente. Es un hombre de una fe radical en Dios, pero al mismo tiempo es un líder cuyas acciones, según citan algunos críticos en la tesis, podrían ser vistas como las de un tirano sanguinario. Es un hombre que comete pecados atroces, que destrozan vidas, pero su respuesta de arrepentimiento, su Salmo 51, se convierte en el modelo de penitencia para miles de años. Exacto. Y la tesis lo resume en un concepto muy potente. Habla de una dinámica de libertad esclava. Libertad esclava. ¿Qué significa eso? Significa que David es un agente libre, totalmente responsable de sus decisiones, tanto de sus triunfos como de su propia ruina. Pero, al mismo tiempo, actúa dentro de un diseño soberano de Dios que es mucho más grande, y que él mismo no siempre entiende. Es libre, pero su libertad opera dentro de un marco que no controla. Es una paradoja andante. Al final, lo que estas fuentes nos dejan no es una respuesta clara. Es más bien una pregunta fundamental sobre cómo se construyen las leyendas, ¿no? Ajá. El comentario bíblico nos presenta su historia como una lección sobre el poder de la gracia y la restauración divina. Y la tesis teológica, al traer a la mesa estas lecturas críticas, nos recuerda que ese mismo texto puede ser analizado como una brillante pieza de propaganda política. Diseñada para cimentar el poder de una nueva dinastía. No tenemos un solo David, tenemos varios Davids que coexisten en el mismo relato. Así que la reflexión final que nos queda es esta. Cuando examinamos una figura tan monumental como David, ¿estamos viendo la historia de un hombre, la construcción de un mito o una lección teológica? Quizás la verdadera profundidad, el legado duradero de David, no está en elegir una de esas respuestas.
sino en la riqueza que emerge de sostener todas esas preguntas, todas esas tensiones al mismo tiempo.